Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar que desde Combatec vamos a impartir en el ámbito de los cuidados paliativos. Y en concreto vamos a tener la experiencia hoy de un ponente sobre la vía subcutánea en los cuidados paliativos y su experiencia con los últimos dispositivos. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño recordatorio, un poquito sobre las normas del webinar para que su funcionamiento sea el óptimo. Tenéis todos a vuestra disposición un chat. En la esquina superior derecha de vuestras pantallas veréis que hay un cuadro para poder enviar vuestras preguntas y vuestras dudas. Susana, si puedes poner también las normas en la presentación. En este chat podéis tanto mandar las dudas o preguntas técnicas que podáis tener. Si os surge algún problema, tenemos compañeros para el apoyo técnico en el backup. Así como podéis lanzar vuestras preguntas. Os invitamos a que a medida que los ponentes vayan exponiendo la presentación de hoy, si os surgen algún tipo de interés, preguntas, dudas, utilizad el chat, las iremos recogiendo e intentaremos darle respuestas a todas ellas al final de la presentación. Y si fueran muchísimas que no da tiempo, bueno, intentaremos al menos aquellas que más se repitan y más interés susciten. Por último, para aquellos que no nos conocíais en Combatec y que estuvierais interesados en conocer más tras el día de hoy, estaríamos encantados. Podéis enviar vuestra solicitud de ser contactados por un delegado de zona o cualquier otra pregunta o petición que pudierais tener a través de la dirección de correo electrónico que veis en pantalla. Infotec es nuestro servicio de atención al cliente y mi compañera Raquel estará encantada de atenderos a través de dicho servicio. Y sin más demora, doy paso a nuestro director de la unidad de Infusion Device, dispositivos de infusión en Combatec, que hará unas palabras de apertura. Juan Antonio, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Ante todo, quería agradecerles que se unan a nosotros en este webinar que celebramos hoy, que es parte de un ciclo que estamos desarrollando y que continuaremos desarrollando en el futuro, porque si algo ha tenido esta pandemia del COVID es que nos ha demostrado que podemos continuar una cierta normalidad vía digital, y una de las cosas que se está desarrollando más es justamente la formación online. Y en este aspecto pues queremos celebrar este ciclo de reuniones online. Hoy tenemos la suerte de contar con dos ponentes que nos van a hablar del papel de las terapias subcutáneas en los cuidados paliativos. Por un lado tenemos a Mari Carmen Amoedo, que es supervisora de la unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Alicante, que nos va a hablar de su experiencia personal con la vía subcutánea. Y por otro lado tenemos a Susana García, que es enfermera y técnica en anatomía patológica y que hace aproximadamente 12 años decidió unirse al mundo empresarial trabajando con compañías de dispositivos médicos en el campo de la formación. Hace 2 meses, se unió al equipo de Combatec como formadora clínica y nos va a hablar de un nuevo dispositivo que tenemos actualmente en el mercado. Así que ya sin más, le doy la palabra a Mari Carmen y muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es una satisfacción que me haya invitado Combatec para poder dar esta sesión. Voy a hacerlo desde nuestra experiencia, digo nuestra porque sobre todo de todo el personal que está trabajando en la unidad de medicina interna y cuidados paliativos del Hospital de Alicante. Hemos estado usando durante bastante tiempo dispositivos de terapia subcutánea y distintos tipos de tratamientos, con lo cual al menos voy a intentar explicaros de la mejor manera posible lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Realmente parece que es un dispositivo nuevo, que es algo novedoso. Lo que son los dispositivos en sí, pero lo que es la terapia es una terapia que se está usando desde primeros del siglo pasado, desde principios del siglo pasado.
durante un tiempo estuvo un poquito en desuso, sobre todo porque por falta de saber cómo utilizar la técnica, de los fluidos que a lo mejor no eran los apropiados o ciertos medicamentos que eran los más adecuados, y dejó de utilizarse. Realmente, a raíz de los cuidados paliativos, es una terapia que empezó otra vez a ponerse en auge. Y realmente, bueno, ahora como os comentaré, no solamente hay que restringirlo solamente a cuidados paliativos, pero ahora con la presentación hablamos un poquito de todo. Y cualquier duda que tengáis, que sepáis que la podéis ir transmitiendo y diciéndoselo a Esther en el chat, y intentaremos solucionarlo en la medida que sea posible. Bueno, empiezo con la presentación. ¿Has compartido, Mari Carmen? Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, esto es, a los que no lo conozcan, es el Hospital de Alicante y simplemente era presentároslo. Realmente, bueno, esto es un inciso simplemente porque iniciamos esta terapia. Sí que se ven que los pacientes sufren muchísimo dolor, síntomas que no están controlados. Los tratamientos vemos que son muy costosos, también el uso de las terapias intravenosas, vías centrales. Todo esto hace que también los pacientes no estén confortables, y luego todos aquellos pacientes que estos tratamientos los lleven en casa tienen mucha falta de autonomía, porque lo que os he dicho os lo voy a explicar desde el punto de vista paliativo, pero también hay mucho otro tipo de pacientes, pacientes con insuficiencias cardíacas, pacientes en tratamientos neurológicos, por ejemplo el Parkinson. Realmente todo este tipo de terapias lo que hace es eso, mejorar la autonomía del paciente, en definitiva, mejorar una calidad de vida. Y lo que os lo digo porque no solo esta vía que puede quedar relegada a los pacientes paliativos, es limitar, ya lo veréis, una terapia que es muy, muy, muy resolutiva para nuestro quehacer diario. La vía de elección, sabemos todos, y eso lo sabemos todos los profesionales, en la medida de lo posible, es la vía oral. Pero no, algunas veces no es posible por lo que os pongo aquí. Intolerancia gástrica, muchas veces los pacientes tienen imposibilidad de deglución, disfagia, náuseas, intolerancia muchas veces a ciertos tipos de medicamentos, mala absorción. Y luego en pacientes, por ejemplo, que están muy agitados, a lo mejor están hospitalizados o están en casa, con estados confusionales, agitaciones, que incluso de manera continua se quitan todos los dispositivos externos que llevan. Volver a canalizar este tipo de dispositivos muchas veces hace que vengan profesionales de fuera, no pueda realizarlo la propia familia, y son tratamientos, como ya sabemos todos nosotros, muy costosos. Entonces, ¿qué ocurre cuando no podemos? Pues tenemos otras vías disponibles, como es la vía intravenosa, la rectal, la intramuscular, la sublingual y la transdérmica. La vía intravenosa la conocemos, sabemos también las limitaciones de la rectal, de la intramuscular, también la utilizamos, pero es mucho más doloroso, realmente podemos tener muchas mayores complicaciones de abscesos, la visualización es un poquito más complicada. La sublingual sabemos que se puede alargar mucho en el tiempo a la hora de que la medicación vaya incluso al torrente sanguíneo. Entonces, otra vía que tenemos muy buena, ya sabemos que es las terapias de la vía subcutánea. Supone una alternativa muy importante, es muy efectiva, es mucho menos invasiva, lo que os he comentado antes, permite mayor confort y una mejor calidad de vida. Y siempre lo que os he comentado, que es con mucho menor coste. ¿Por qué esta vía? La hipodermis. Sabemos que ahí es donde insertaremos el catéter. Tiene pocos receptores del dolor, con lo cual eso es algo a tener en cuenta. Realmente, cuando administramos volúmenes de líquidos importantes, la reabsorción es mucho mejor, porque realmente todo ese volumen que adquiere la hipodermis vuelve a su estado otra vez actual, entra directamente la medicación al torrente circulatorio. Su absorción se podría comparar a la vía intravenosa más en calidad, en cantidad, velocidad y el tipo de fluido.
Generalmente casi muchos fluidos, luego os lo pondré, se pueden poner por esta vía. ¿Qué indicaciones? Entonces os he dicho cuando no es capaz la vía oral. El incumplimiento terapéutico muchas veces por vía oral no se cumple del todo. Obstrucción intestinal, os he dicho dolor, agitación y es muy importante, también lo utilizamos mucho en cuidados paliativos y en UHDs, es la sedación paliativa. Bueno, digo UHDs, que es aquí en nuestro departamento, en otros sitios, sobre todo es la atención que se realice domiciliaria, tanto sea primaria como hospitalaria. ¿Dónde estará contraindicado? Bueno, son contraindicaciones relativas, ¿vale? Porque muchas veces en ciertos pacientes, dependiendo de la zona, la nasarca y un edema que tengan bastante severo, pero muchas veces podemos visualizar puntos de punción donde no tenga este edema, una hipoperfusión periférica, deshidratación severa, pero lo que os he dicho son relativas, porque a veces en deshidrataciones importantes hemos cogido este tipo de vida, coagulopatías o trombocitopenia, pero vamos a observar en todo el tiempo el punto de punción, si realmente hay este tipo de coagulopatía y provoca alguna alteración. Luego las alteraciones locales e infecciones de repetición. A ver, un segundito, que he apagado la cámara, que creo que ha habido algún problema. Bueno, es que ha habido un problema ahora a la hora de... Los datos técnicos, los fármacos de uso habitual, ¿vale? Realmente hay muchos fármacos que estamos utilizando en cuidados paliativos, pero donde realmente estamos administrando, bueno, es sobre todo en el uso compasivo de medicamentos por vías subcutáneas, porque el médico, bajo la exclusiva responsabilidad de este, considera indispensable que es la utilización. No todas en ficha técnica, todos los medicamentos tienen autorizado en ficha técnica la administración por vía subcutánea. Por eso os comento que el uso compasivo es el que estamos utilizando. La disponibilidad, yo os he puesto aquí el Real Decreto sobre que regula la disponibilidad de estos medicamentos en situaciones especiales. ¿Qué fármacos son de uso habitual, que sí que están en ficha técnica? Pues la morfina, que está, por ejemplo, al 1%, la oxicodona, bupivacaína, el tramadol, la butilecopolamina, la buscapina, la calcitonina. La calcitonina nosotros aquí la utilizamos más bien poco, pero bueno, en ficha técnica tiene... ¿Por qué no hay muchos más? ¿Porque no se pueden utilizar? No, porque realmente estos necesitan unos estudios que lo avalen. Y como sabéis, pues no es una vía demasiado utilizada, los estudios no se han ido por estas vías y no tenemos todavía muchas fuentes, ¿no? Y muchos estudios que lo avalen. Sí que tanto fuentes secundarias, tanto nacionales como internacionales, han elaborado y lo que tenemos son guías, que es lo que os comentaré. ¿Qué fármacos más habituales? Estos fármacos que os pongo aquí, pues la morfina, el haloperidol, el midazolam, muchos de nosotros lo habremos utilizado. Hay algunos que tenemos que tener un cuidado especial, sobre todo porque provoca alguna reacción en la piel, la dexametasona, el ketorolaco, la metoclopramida, producen alguna reacción. Tanto en la dexametasona y el ketorolaco es mejor administrarlo sin mezclar con ningún otro medicamento, pues las reacciones que producen. Entonces, por ejemplo, hay que visualizar muy bien. Tienen que ser medicamentos con baja viscosidad, por eso el diazepam, que es más bien oleoso, no lo solemos utilizar, que no sean citotóxicos, que no sean irritantes y sobre todo pues las soluciones neutras que sean isotónicas son las que mejor van para esta vía. Y en la mayoría de los pacientes, siempre que se les administra una vía por vía intramuscular, realmente se puede utilizar por vía subcutánea. Aquí os he puesto las recomendaciones de los distintos medicamentos más utilizados por vía subcutánea, como es, pues, a ver, a nivel antibiótico, nosotros utilizamos mucho la ceftriaxona y el artapenen. Los demás se pueden utilizar, tenemos mucha menos experiencia, pero con esos antibióticos, con los analgésicos opioides, con casi todos. El diclofenaco dentro de los AINES,
os he puesto ahí un interrogante, por supuesto, que en las guías pone que se pueda utilizar, pero realmente nosotros sí que es un poco irritante y nosotros apenas lo utilizamos y lo tengo ahí entre duda, ¿vale? También había puesto otro que tenía duda, que era el levetiracetam dentro de los antipilépticos, pero cada vez lo estamos utilizando más y realmente la experiencia de momento no es tan complicada. Muchos de estos medicamentos se utilizan sobre todo a nivel veterinario en animales. La experiencia ha sido buena, pero no todos se han utilizado. Hay muy pocos casos, son casos clínicos muy concretos de la utilización en personas. Luego, fármacos de uso no recomendado, pues el cloruro potásico, paracetamol, el diazepam, como os he comentado, el metamizol. El cloruro potásico sé que en más de una ocasión lo hemos utilizado. Tenemos que observar muy bien el punto, visualizarlo, hacer una buena dilución. No administrar en 24 horas más de 40 milequivalentes de potasio, pero claro, por supuesto, intentar nunca administrar en bolo, pero sí que lo hemos utilizado sobre todo en terapia y además por gravedad. En bomba, no en infusores, pero en bombas de perfusión electrónica sí que los hemos utilizado. Vale, a la hora de administrar una medicación, ¿qué volumen? ¿Qué volumen tengo que administrar? Realmente no es recomendable mayor de 2-3 mililitros de volumen en bolo. El bolo sí que tenemos que ver porque no tengamos problemas a la hora de la induración, un eritema, que tengamos dolor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de administrar en bolo y siempre que, en la medida de lo posible, que sea de forma puntual. ¿Por qué? Porque sobre todo hay que intentar que en los analgésicos, si puede ser, intentar conseguirlo de forma continua. Siempre mantenemos niveles mucho más estables de analgesia. Por ejemplo, en la morfina pues evitaremos sobre todo las náuseas, la sedación, que realmente haya picos de dolor. También es más dolorosa que la infusión, por ejemplo, continua, e intentaremos siempre administrar el bolo lo menos posible. Cuando administremos en infusión continua, siempre administraremos mucho menos volumen y sobre todo haremos menos medicamentos. La administración, la infusión continua que haremos, pues que podremos poner una hipodermoclisis. Bueno, la diferencia, que no os lo he comentado, muchas veces llamamos de terapia de medicación subcutánea y luego hablaremos de hipodermoclisis, sobre todo cuando administremos medicación, sobre todo fluidos, de forma continua. Pero realmente hipodermoclisis lo podríamos llamar a todo, pero siempre hacemos la diferencia que hipodermoclisis es a la administración de fluidos. Monitorizaremos a estos pacientes, realmente ver sobre todo también su estado a nivel de las constantes. Comprobaremos si vamos a administrar con un infusor, que el infusor esté funcionando. Usar un número mínimo de fármacos, normalmente intentar asociar, que ahora os pondré algunos, 3 fármacos, y siempre vigilar que los fármacos no sean fotosensibles y si lo fueran, pues intentar taparlos de la luz. Los sueros aptos, ¿qué serían? Pues todos aquellos que no sean soluciones de glucosa muy elevadas, soluciones al 10%, que no sean coloidales ni hiperosmolares. Las que utilizamos habitualmente es el suero fisiológico. Si son soluciones que lleven glucosa, pues que esté asociada al salino, como los glucosalinos, al 33%. Algunos estudios últimamente está desaconsejado el glucosado al 5%. En nuestra práctica sí que decimos que lo utilizamos, no hemos tenido problemas. Y el Riger lactato porque es lo más fisiológico. Luego también muchas veces para mejorar la absorción hay algunos estudios que se puede asociar a la hialuronidasa, pero estos estudios muchas veces son un poquito controvertidos. Hay algunos que están a favor y otros no tanto. De todas maneras, es un producto que no está comercializado aquí en España, está en el Reino Unido. ¿Qué volúmenes? Pues, aunque os parezca mentira, los que no lo hayáis utilizado, la hipodermoclisis podemos administrar, además en un punto de punción, tener en cuenta que hemos incluso ponerlo en 2 puntos. Pero en un punto incluso hemos llegado a poner 1500, más de 1500. 1000 es la media que solemos utilizar al día.
1 litro de fluidoterapia al día. Entonces es una fluidoterapia importante. Si hubiera que administrar, yo sí que recomiendo de no utilizar un solo punto, de utilizar o dos dispositivos o un dispositivo doble, por ir y también ir alternando los puntos de punción. Una infusión continua de cualquier tipo de medicamento, pues de 2 a 5 mililitros minuto, pensar que 2 mililitros por 6 son 120 mililitros hora, o sea, es un volumen importante, ¿vale? Y siempre, por favor, los bolos que no sean mayores, y sobre todo de medicamentos que no están diluidos, que no sean mayores de 3 mililitros. Y si hubiera que arrastrar el sistema para poder lavar la vía con suero fisiológico. Tener en cuenta también ese tipo de volumen. La velocidad de absorción, ¿qué lo aumenta? ¿Qué lo mejoraría? Lo que os he comentado antes, la hialuronidasa. También se pueden dar masajes en la zona que no sean muy agresivos, muy suaves, y el calor, lo sabemos por la vasodilatación. Y una disminución de la absorción es la administración de vasoconstrictores, hay que tener cuidado con ellos, y realmente si tuviéramos que aplicar frío local. A nivel del fármaco, lo que mejoraría, tendríamos que tener en cuenta las características físico-químicas, conocer qué tipo de fármaco es el que vamos a administrar, el paciente cómo está a nivel sobre todo vascular. Luego miraremos cuáles son las zonas más adecuadas a la hora de aplicar y os pondré algún vídeo del lugar de aplicación, si hay o no vasoconstricción en esa zona y si va a realizar ejercicio. ¿Por qué? Mirar, en estas fotos que os he llegado a poner, por ejemplo, nunca, si tenemos que administrar la terapia, nunca en las zonas donde haya cicatrices, donde haya eritemas, donde incluso hayan sido irradiadas, tampoco en prominencias óseas o en zonas cerca de la articulación. Ya sabemos cómo minimizar o aumentar el volumen y la velocidad de infusión, ¿vale? Tenemos que, lo primerísimo es el punto de punción que sea el más adecuado a ese paciente, luego os lo comentaré en algún vídeo. Os he comentado, evitar y vigilar la medicación que sea más irritante. Si es irritante y habría que administrársela, pues intentar diluirla más y aumentar, si es posible, el tiempo de administración. Y lo que os he dicho, el calor, el masaje aumenta la velocidad y el frío disminuye la velocidad. Y siempre, si hay que diluirlo, pues lo más habitual es con cloruro sódico como diluyente. Vamos a poner, yo hablo muy bien de la vía subcutánea, de todas las ventajas. ¿Podemos poner algún inconveniente? Pues sí, mirar si produce una reacción local, que nos ha ocurrido, pero realmente nosotros ese inconveniente siempre lo salvamos porque hay veces que no hemos elegido el punto de punción adecuado, la localización adecuada, o el medicamento no lo hemos hecho una dilución correcta, y muchas veces cambiando solamente la zona de infusión ha sido más que adecuada. La salida accidental de la vía siempre también la hay con la terapia intravenosa, pero la salida accidental de esta vía a la hora de ponerla es mucho más fácil. Ya veréis ahora distintos dispositivos y es mucho más cómodo y menos dolorosa a la hora de ponerla. Y realmente el material, pues cada vez hay materiales más biocompatibles, y lo que os he dicho, la limitación de fármacos, algún fármaco sí que tenemos que limitar, y el volumen, pues ponemos volúmenes importantes con esta técnica, pero bueno, lo podemos poner dentro de los inconvenientes. Ventajas, lo que os he estado comentando hasta ahora, es una técnica muy sencilla, es fácil, es poco dolorosa, menos riesgo de infección, también siempre lo que hemos dicho, utilizar dispositivos adecuados y visualizar en todo momento el punto de punción. Tiene menor riesgo de hematomas, sobre todo lo que os he dicho al principio de la ponencia, que el riesgo de hematomas en una paciente que está anticoagulado hay una contraindicación, pero siempre es mucho menor que cuando ponemos una cánula intravenosa, sobre todo además cuando hay una salida accidental de esta vía. Se acepta muy bien por el paciente, se acepta muy bien por la familia, porque es muy fácil su utilización, no necesita un personal experto, requiere pocos cambios, permite la administración, como os he dicho, de fármacos y fluidos, no precisa heparinización
y el pico plasmático comparado con la intravenosa, incluso a los 15 y 30 minutos lo solemos tener. En la infusión continua, ¿qué dispositivos? Los conocéis todos, los infusones elastoméricos, los mecánicos, los que son las bombas de jeringa, las bombas eléctricas y luego las PCAs, que estas se utilizan mucho para medicación pues, en los pacientes, por ejemplo, de Parkinson, los pacientes de las unidades del dolor, que además son fáciles de manejar y los maneja muchas veces los propios pacientes en domicilio. Lo que os he dicho, intentar en las mezclas que hagamos de infusión no mezclar demasiados medicamentos. Muchas veces estos son los típicos que utilizamos sobre todo en cuidados paliativos, tanto en la agonía como en los síndromes de oclusión, son los más habituales que administramos de analgesia en las bombas, tanto la morfina como la buscapina, como el dormicum, como el haloperidol. ¿En qué zonas de inserción? Sabemos que hay muchas, ¿no? Prácticamente a nivel superior e inferior tenemos muchas más vías de localización que, por ejemplo, que la vía intravenosa. Pero, por ejemplo, si administramos grandes volúmenes, ¿qué podríamos utilizar? Pues sobre todo la zona superior y sobre todo yo me ceñiría a la zona abdominal, pero la zona de infraclavicular, el lectoide, el abdomen, realmente son las más utilizadas. La zona posterior, tanto la cresta ilíaca, dorsoglútea, realmente si son pacientes con un encamamiento, nosotros prácticamente estas vías no las utilizamos. ¿Qué técnica utilizaríamos? Eso muchas veces me lo preguntan, cojo un pellizco, no cojo, es el más adecuado. Realmente si es una persona que está muy delgada, lo que tenemos que intentar es que no ir al músculo. Las cánulas son de unos gauges y de un tamaño también muy pequeño. Es muy complicado que vayamos a la zona muscular, pero si cogemos pellizco, un tejido subcutáneo, sí que tenemos menos riesgos de irnos al músculo. Pero tener en cuenta de que cuando cojamos la vía subcutánea, siempre nos tendremos que ir a coger la zona de tejido, nunca la zona muscular, para poder perfundir con esta vía subcutánea el espesor de 1 a 2 centímetros y medio. Si es inferior, realmente corremos el riesgo de ir a músculo. Bueno, esto es algo que nos encontramos en nuestra práctica. Hice esta foto porque era un paciente que le canalizamos una vía subcutánea, porque me encontré 1, 2, 3 y seguimos. Todos, eran puntos de punción de tantas vías que se le había intentado canalizar. Una persona también que estaba en anasarca, estaba muy edematizada, realmente estaba anticoagulada. Sin embargo, en este caso sí que decidimos canalizar una vía subcutánea. En esta ocasión fue en el deltoide y la verdad es que fue muy satisfactorio tanto para el paciente como para los profesionales. Estos son los dispositivos que hemos estado utilizando hasta ahora. Conocemos todos la palomilla metálica. Es una palomilla típica pero realmente sabemos que la longitud es bastante larga y todos los problemas que nos encontramos con el metal. Y luego estamos utilizando tanto cánulas de teflón y de vialón. Yo os puedo hacer una pregunta y la suelto al aire. ¿Qué es mejor, el teflón o el vialón? Realmente son productos biocompatibles y no tenemos muchos estudios al respecto. Simplemente que lo que no dejamos es metal dentro del organismo, ¿vale? Simplemente dejamos lo que es la cánula. Son distintos dispositivos que hemos estado utilizando. Nosotros ya utilizamos el otro tipo de cánulas, ya no utilizamos para nada la palomilla metálica ni tampoco lo que son las cánulas específicamente para infusión intravenosa. Estos son fotos de las que utilizamos, están hechas por hospitalización a domicilio, las hicieron en los domicilios que las utilizaban. Aquí tenemos otra que es una cánula intravenosa que también la canalizaban con una llave de 3 pasos. Esta foto está hecha en una residencia que la estaba curando la personal de hospitalización a domicilio. Este tipo de cánulas, la Cleo también la conocéis. Luego veremos la diferencia con la que utilizamos hasta ahora, porque esta tenemos que hacer muchísima presión para poder sobre el propio paciente y además la visualización del punto de punción es un poquito más complicada. Estas son las que utilizábamos aquí antes en la unidad del dolor
y ahora nosotros las utilizamos menos. Y después de todo esto que os he contado, que ya llevo media hora, prácticamente, bueno, 20 minutos, ¿qué? Pues empezamos a utilizar este tipo de cánulas. Utilizamos el Neriasom 90 y el Neriasoft. El Neriasom 90 tiene un ángulo de 90 grados y realmente es una aguja muy inferior. Utilizamos nosotros la de 9 milímetros, hay de 6, la utilizan más en pediatría, en hospitalización a domicilio pediátrico. Y realmente la verdad es que nos gustó y empezamos a utilizarla cada vez más. ¿Qué dudas teníamos al principio? El Neriasom 90 tiene un ángulo de 45 grados y esas las utilizamos sobre todo, que las seguimos teniendo. El Neriasom 90 ahora os digo que las hemos cambiado por otras, y las de 45 grados sobre todo en la zona infraclavicular, sobre todo por la angulación que tienen. Estas son cómo las sujetamos, cómo las canalizamos, cómo visualizamos los puntos. Y estas las que estamos utilizando ahora, que es el Neriagar, que ahora veremos algunos vídeos de cómo utilizarlas. Pues es de 27 gauges, o sea, es muy pequeña, tiene un ángulo de 90 grados, la longitud de la cánula es muy pequeña, nosotros utilizamos la de 9 milímetros, y luego longitudes de tubo, pues hay de 12, 60, lo que es la largadera, ¿no? A la hora. Muchas veces, las preguntas que soléis hacer es los volúmenes de cebado. Pues yo os he puesto aquí abajo volúmenes de cebado. Una de 12 centímetros realmente es 0,04 mililitros. De 60, 0,1. Imaginaros lo poco que es. Es un dispositivo muy fácil de colocar, disminuye mucho el dolor de la inserción, ya lo veréis. Realmente no necesitamos, si lo hacemos a domicilio, objetos punzantes, porque la aguja es retráctil y se esconde dentro del dispositivo y es fácil, por ejemplo, para desechar. ¿Por qué os digo lo del volumen de cebado? Bueno, esto que os señalo aquí, esto rosa, que aquí no se visualiza, luego lo visualizaremos mejor en una foto, realmente tiene una cámara para poder visualizar muy bien el punto de punción, que creo que es imprescindible, y sobre todo nosotros que observamos por el distinto tipo de medicamentos. Las gotas, pues aquí os quiero poner cuánto es una gota. Antes, yo cuando empecé, que ya hace unos cuantos años, nosotros contábamos, no teníamos tantos fusores ni tantas máquinas, contábamos las gotas. Pues realmente 1 mililitro son 20 macrogotas. ¿Esto qué significa? Que realmente es que es ínfima el cebado. Prácticamente con una gota podíamos cebar una largadera de 12 centímetros. Lo digo por el volumen tan pequeño que tiene, con una gota, gota y media. Aquí tenemos la sujeción, luego os veré, porque realmente nosotros a veces ponemos un apósito que cubre el apósito que tiene. Esto lo han hecho a veces las compañeras, no del todo es necesario, pero en pacientes como en este caso, que era una señora que se agitaba muchísimo, lo consideraron ellas oportuno en la unidad donde estamos, ¿vale? El adhesivo es hipoalergénico y la verdad es que para pieles no hemos tenido. Yo diría, así es como se queda el dispositivo, ¿vale? ¿Se despega? No hemos tenido casos que se despeguen. Sí que lo digo que en pacientes agitados que restriegan, que se arrancan, pues como cualquier otro dispositivo, aumentamos la seguridad. Es hipoalergénico, no hemos tenido reacciones y si lo hay, de entrada yo recomendaría cambiar el punto de punción y si no ya sí que habría que mirar otro tipo de dispositivo, pero muchas veces cambiando el punto de punción es más que suficiente. El tamaño de la aguja es adecuado, os he dicho que es una aguja muy pequeña, es muy pequeña, de 27 agujas y ya lo habéis visto, de 9 milímetros. Nosotros hemos llegado con estas agujas tan pequeñas a perfundir 1000 mililitros al día sin demasiados problemas. Fácil inserción, es facilísimo, ya lo veréis. El flujo máximo que admite lo que os he comentado. Se obstruye, no hemos tenido caso de obstrucción, pero si no, como cualquier otra habría que cambiar el punto o intentar lavar la zona. No se nos acoda por el tamaño tan pequeño. No es traumática para nada la inserción. Sobre todo, no se llega a ver en ningún momento la aguja y los criterios de práctica clínica en la administración de medicación los cumple porque nosotros ahora, cuando preparamos, normalmente ponemos bioconectores de seguridad que podéis poner alargadera o que es el bioconector,
utilizamos la aguja, siempre un antiséptico adecuado, utilizamos la clorexidina alcohólica para poder lavar. Siempre desinfectamos la zona, cogemos el dispositivo, retiramos, que luego lo veréis, la seguridad que lleva arriba, lo ponemos, simplemente hacemos el disparo, queda así, mirad qué bien se ve la ventana, en este caso del punto, y conectamos la alargadera que nosotros habitualmente, ya os voy a poner un vídeo que hay personas que incluso no llegan ni incluso a purgarla, pero bueno, es preferible siempre realizar una purga de la alargadera con salino. Introducimos la alargadera y esto. Os voy a poner el vídeo, espero que se escuche bien. Y ahora os iré haciendo. Aquí es una señora, le pusimos, esta creo que ya era la tercera porque la señora se la quitaba, pero realmente decía, así no pasa nada, luego nos ponéis otra, no hay ningún problema. Esta la señora teníamos en cuidados paliativos. Y ahora os haré hacer comentarios porque los vídeos quitamos la parte que cubre la zona del adhesivo. Esa pestaña que quitamos es lo que luego podemos utilizar para tapar si tuviéramos que quitar la alargadera. Simplemente presionando, pero la zona roja no presionando contra la piel. Mira, la persona hace, pero dice que no le dolió, le asustó mucho más el sonido que hace un clic. Aquí en este caso era un abdomen muy endurecido, así que ya le habíamos puesto varios dispositivos, no habíamos tenido, si os dais cuenta, aquí la compañera no cogió, porque sé que a la hora de conectar la línea no cogió el Ahora os voy a poner otros dos vídeos más. Este caso era un señor que estaba deshidratado, vino, llevaba una PEG, estaba en domicilio y realmente intentó ponerle, porque al llevar la PEG, como la zona la veía mucho más sucia, era un señor que llevaba pañal, intentó contactárselo la compañera en la zona infraclavicular, pero mirar la deshidratación, cómo se le quedó el pellizco, solo cogerlo. Estuvo con la duda porque sí que teníamos que aumentar fluidos, aunque le estábamos poniendo por la PEG, pero queríamos hacer una hidratación. Entonces, este es el mismo paciente, se decidió canalizar en la zona de la PEG, estaba con el pañal, sí que estuvimos ahí dudando y al final vimos que era la zona más apropiada. Realmente tenía, a pesar de la PEG, hizo una oclusión intestinal, por eso estábamos con pequeños volúmenes, no queríamos administrarle demasiado y decidimos realizar la hidratación grande. Disculpa, Mari Carmen, a veces se te corta un poquito. No sé si has movido los auriculares o... No he movido nada. Vale. ¿Me oís Pues ahora continúa. bien? Sí. Sí, pero bueno, notifícame si se va la voz. Sí, ahora se te oye bien otra vez. Me lo he pegado un poco más a... Vale. Pues aquí conecta, ¿ves? Previamente purgado, y luego lo que hace la compañera, porque utilizamos las dos vías, una para medicación y otra para administración de fluido, conecta los bioconectores con dos ramales. ¿Vale? Os paso otra, esta es muy rápida. Esta es la misma que os he comentado, pero está ya en la zona deltoide también. La paciente era muy colaboradora en todo momento. Que veis lo sencillo que es. Para quitar, la compañera estaba aprendiendo sobre la marcha, estábamos haciendo las indicaciones y por eso intentaba canalizar de tal manera para coger solamente la líquido. Ahora se vuelve a cortar, Mari Carmen.
Bueno, ya era el último vídeo. No sé si a lo mejor era porque cuando entra la música igual se me cortaba. ¿Podría ser? Es posible que con el vídeo haya afectado a la velocidad de conexión, sí. Igual por eso se me cortaba. Pero bueno, aunque no me hayáis escuchado bien del todo, bueno, ya ahora ya os doy las... Aunque no me hayáis escuchado bien del todo, simplemente lo habéis visualizado y más o menos sí que yo creo que ha quedado bastante claro, al menos con los vídeos. Ya con la presentación no sé, pero con los vídeos. Y daros las gracias a todos, porque la verdad es que creo que ha sido bastante extenso para el tiempo que a lo mejor he podido... Bueno, pues muchas gracias. Pues no sé. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Han ido surgiendo algunas preguntas. De todas formas, ahora primero voy a dar paso, que enlaza muy bien con lo que has empezado a comentar tú sobre el NeriaGuard, y doy paso a Susana, mi compañera del Departamento de Formación y Clínico, para que un poco especifique un poquito más sobre el dispositivo, porque han habido algunas preguntas sobre el dispositivo que en cuanto Susana termine os las lanzo, porque eran tanto un poco para ella como para ti según tu experiencia en su uso. Adelante, Susana. Perfecto, muchas gracias, Esther. Bueno, primero de todo quería agradeceros el interés por este webinar, y esta segunda parte es un poco la continuidad de la presentación que ha hecho Mari Carmen. Está más que nada enfocado sobre todo a los test de infusión subcutánea. Entonces, continuamos. Esta simplemente sería para que me conocierais, ya que no nos vemos, más que nada poder saber quién soy. La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de los servicios de salud. La administración subcutánea permite controlar la mayor parte de los síntomas y en especial el dolor. ¿Qué áreas de terapia tenemos? Como veis y como ya sabéis, también como ha comentado Mari Carmen, hay diferentes áreas en las que se puede administrar, pero en este caso nos vamos a enfocar en el tratamiento del dolor. Damos paso entonces a Neria. ¿Qué beneficios y qué ventajas? Aquí vamos a reforzar un poco lo ya comentado. La calidad de la aguja es una calidad consistente que nos permite una inserción segura y sin dolor. El apósito es adhesivo, es transpirable. ¿Qué conseguimos con esto? Minimiza las reacciones cutáneas y es muy cómodo de llevar. Esto a la vez tiene una fuerte adherencia, con lo cual también minimiza el riesgo del desprendimiento de la cánula y también facilita la administración continua y segura del fármaco. El adhesivo está incorporado, con lo cual conseguimos que se mantenga siempre en el mismo lugar de inserción. No necesita una sujeción extra. El adhesivo, por otro lado, también es hipoalergénico, como ya hemos comentado, minimiza las reacciones cutáneas y también será muy cómodo de llevar. El volumen de cebado es mínimo, minimiza el desperdicio de medicación, y el tubo es de doble capa, es anticolamiento, con lo cual la administración continua y segura de fármacos es facilitada gracias a esto. El test de compatibilidad con los fármacos es compatible con varios fármacos y tiene la compatibilidad, lógicamente, avanzada con todos los seccionaria. Un poquito de historia de Neria. Desde 1990, Convatec ha ido desarrollando diferentes dispositivos específicamente diseñados para el tratamiento subcutáneo, siempre con un alto nivel de innovación y de calidad. Convatec lo que ha intentado siempre ha sido adaptarse al paciente, mejorar su calidad de vida y sacar diferentes dispositivos para adaptarse a las diferentes tipos de patologías y de necesidades que el paciente pueda tener. En este caso, nos centramos en NeriaGuard. ¿Qué es NeriaGuard? NeriaGuard es un dispositivo automático de infusión subcutánea a través de cánula de teflón con aguja retráctil, siendo el propio dispositivo el contenedor de seguridad. Ya os he explicado, se ha visto perfectamente en el vídeo y todo, cómo funciona. ¿Qué conseguimos con esto? El mismo dispositivo es el contenedor de seguridad. Con esto conseguimos que tenga un sistema de bioseguridad pasiva. La aguja no es visible en ningún momento del proceso. No hay ningún tipo de exposición a la aguja, con lo cual reducimos el riesgo de pinchazos accidentales.
La técnica, como se ha visto en el vídeo y como ya bien se ha explicado, es muy sencilla. Es una técnica de inserción simplemente pulsando el botón rojo que vemos en la imagen. Dentro del dispositivo, como he comentado, quedaría la aguja, que es retráctil y no se ve en ningún momento. El adhesivo es acrílico, está incorporado, es totalmente suave con la piel, es hipoalergénico y tenemos una ventana transparente para poder controlar este punto de infusión. Tenemos el tubo, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, con doble capa anticoagulamiento, con diferentes longitudes y sin PVC. La conexión que tiene con la bomba de infusión es una conexión Duerlock estándar. Otro punto a favor de NeriaGuard sería la posibilidad de desconexión en el lugar de la infusión, con lo cual podemos tener una desconexión temporal para facilitar movimientos, etc. La guía de uso sería esta. Como repito, ya se ha visto, sería retirar suavemente el papel protector del apósito, retirar el protector del dispositivo de inserción, simplemente sería retirar el plástico cogiéndolo por los laterales y estirar de una manera recta. Colocar el dispositivo en la piel, pellizcando previamente como se ha comentado, y apretar este botón. Entonces nos queda el apósito colocado perfectamente en la piel y lo único que tendríamos sería que presionar para que acabe de quedar ajustado. Conectamos el tubo, se lo purgamos lógicamente y para colocarlo simplemente sería colocar el dedo en lo que es la base del dispositivo, ¿de acuerdo? Y conectarlo simplemente hasta que se escuche un clic. NeriaGuard es fácil de utilizar, asegura una inserción correcta y es seguro y práctico para el profesional sanitario. Según unos estudios, unos cuestionarios que se hicieron en el 2017, vamos a ir a los resultados directamente. Se hicieron en diferentes profesionales sanitarios y unos cuantos pacientes. En ellos los resultados es que un 73% comenta que la facilidad de uso es muy fácil. Lo preferiría un 95% y lo recomendaría, muy importante, el 100% de estas personas. Aseguramos la inserción correcta. Eliminamos los errores en la inserción. El dispositivo es automático y es vertical, manual y angular, con lo cual simplemente es colocarlo, apretar y el dispositivo queda totalmente colocado. ¿Qué conseguimos con esto? Reducir las visitas por complicaciones relacionadas con la cálula. También conseguimos una autonomía del paciente. Esto sería muy importante a la hora de los domicilios, ya que reducimos las visitas hospitalarias. Estos pacientes pueden administrarse perfectamente la medicación en casa y precisamente ahora, con tiempos de COVID, es muy importante asistir lo menos posible al centro hospitalario, con lo cual con esto también conseguiríamos la autonomía del paciente y asegurar totalmente la correcta colocación del dispositivo. Con todo esto se reducen los costes en tiempo y en recursos. Es seguro y es práctico. Es práctico porque lleva el adhesivo incorporado, es todo en uno. Práctico también, lógicamente, por comodidad y por muchísimas cosas que ya hemos comentado. Es seguro, bioseguridad pasiva, esto es muy importante. No vemos en ningún momento ni manipulamos la aguja, con lo cual de esta manera reducimos totalmente el riesgo de pinchazos accidentales. Muy importante también, repito, en los domicilios, básicamente porque con una consulta que puede haber más gente, nervios, estrés, gente que te habla, cualquier cosa, es fácil a veces pincharse. Con esto evitamos este tipo de problemas. En España cada año se producen en los hospitales y en los centros de asistencia primaria una media de 3.600 pinchazos accidentales. Enfermería, en concreto nosotros, somos el sector más precisamente afectado, el 75% directamente nos afecta a nosotros. Un estudio que se hizo en el 2007 demuestra que la introducción de materiales de seguridad unido, lógicamente, siempre esto es importante, con la formación, se obtiene una alta eficacia en la reducción de las inoculaciones accidentales. Se reduce en concreto un 78% respecto al mismo periodo del año anterior. Realmente es un resultado significativo. Prevención, bioseguridad pasiva. Podemos reducir estas lesiones de pinchazos hasta un 100%. Pueden prevenirse.
Las acciones preventivas recomendadas por las normativas serían el uso de dispositivos con sistemas de seguridad, las intervenciones administrativas, la educación, la formación sería importante tanto para quien tenga que ponerlo, ya sea enfermería o sea directamente el cuidador que se pueda autoadministrar la medicación, y prevenir el uso inapropiado de la aguja. Uso de contenedores, de objetos punzantes, en este caso sería el propio dispositivo de Neregar. Según la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda directamente el uso de dispositivos de infusión seguros y llama a los gobiernos a utilizar únicamente este tipo de dispositivos en sus sistemas sanitarios a partir del año 2020. Aquí podemos ver diferentes documentos que precisamente es para la prevención de las lesiones cortantes y punzantes en el sector sanitario y la introducción de dispositivos favorables para la protección de los trabajadores. Para acabar, según diversas encuestas, el deseo de la mayoría de los pacientes con enfermedad en fase terminal es fallecer en su domicilio en condiciones dignas. Aquí tendremos bibliografía y muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros y por todo lo que hacéis. Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. Aquellos que estuvierais interesados en la bibliografía que ha mencionado Susana, hacednoslo saber. Tenéis la dirección de Infotec que os comenté al principio o me respondéis a mí, que soy la que os envió el email con el link de acceso al webinar de hoy. Entonces, vamos a pasar a las preguntas y veo que hay algunas que se repiten más, así que empezaré por estas. Por ejemplo, furosemida. ¿Habéis tenido experiencia en utilizar la furosemida y qué dosis? A ver, prácticamente sí que hemos tenido experiencia, hemos puesto furosemida en perfusión, no la administramos de forma totalmente habitual, pero dosis es prácticamente como la intravenosa. Hemos llegado a poner, podíamos poner 60 miligramos al día con dosis de 20 miligramos. No ponemos volúmenes muy grandes, pero sí que la hemos administrado no es de manera habitual, pero sí que la hemos administrado. Perfecto. Otra pregunta que ha sido también bastante frecuente. Según vuestra experiencia, ¿qué máximo de días podéis utilizar el dispositivo, el Neregar? Sí, es algo que sí que luego lo he pensado, que no lo he dicho. Hemos llegado a tener dispositivos cuando administramos con hipodermoclisis volúmenes muy grandes, vigilamos el punto de punción, podemos mantenerlo 3-4 días, pero en muchas ocasiones le hemos cambiado a los 8 días, pero porque es lo típico que decimos nosotros, porque ya tocaba, no porque estuviera. El apósito estaba perfecto, el punto de entrada estaba perfecto, todo estaba de maravilla, pero sí que ya veíamos que el dispositivo ya llevaba una semana y hemos decidido cambiarlo. ¿Cada cuánto el cambio de conectores en vuestra experiencia? El cambio de conectores realmente es como la largadera, lo cambiamos igual que el dispositivo. Una vez, como hacemos un circuito cerrado, no hacemos cambio sobre ellos. Quiere decir, si mantenemos el dispositivo 4 días, el conector como la largadera del Neria va todo unido y es todo un circuito cerrado. Lo que intentamos siempre también hacer las menores desconexiones posibles y siempre, como lo que he dicho, las guías de práctica clínica, limpiando muy bien el conector, poniendo el sistema o a la hora de administrarlo en bolo y lo utilizamos así, siempre con sistema cerrado. Vale. Otra pregunta, había varias en cuanto a la hipodermoclisis. ¿Qué ritmos en el paciente pediátrico, en cuanto a los ritmos de hipodermoclisis? Yo ya en el paciente pediátrico yo lo desconozco más. Quiero decir, yo conozco al paciente adulto, manejo sobre todo cuidados paliativos en el paciente adulto. Sé que lo están utilizando al pediátrico, pero sí que yo ahora mismo no respondería mucho a ese. Vale, otras preguntas con respecto a la hipodermoclisis iban en línea de si en algún momento se calcula en función de edad, situación nutricional, en base a qué parámetros los cálculos. Es un criterio médico, realmente es una prescripción médica. Las dosis, normalmente yo lo que os he dicho, dependiendo del paciente, hay veces que es un paciente paliativo, domiciliario, que realmente lo que queremos es el confort.
no vamos a conseguir, es un paciente sedado, pues incluso se llega a administrar hasta 1 litro a la semana, litro y medio, yo estoy hablando semanalmente. Cuando es un paciente, no que tengas una actitud activa, ¿no? Pero realmente consideramos por su estado basal, pues llegamos a administrar hasta litro y medio al día, podemos llegar a administrar. Vale, me preguntaban también si con la vía subcutánea y el problema de enduraciones. El problema, lo que he dicho, hay que observar muy bien si administramos medicación en bolo, hay que observar el punto, la induración, el color, si hay signos de inflamación, ante la más mínima duda, pero eso es igual que cuando estamos acostumbrados a utilizar la intravenosa. Ante la más mínima duda, cambiar el punto. Siempre, siempre. No tenemos excesivamente induraciones, sí que a veces tenemos algún enrojecimiento por medicaciones un poquito más ácidas, esperamos y si tenemos la duda cambiamos el punto de punción. Muy bien. Preguntaban también el volumen máximo que suele soportar en infusión continua, por ejemplo, también cuando se trata a domicilio. El volumen, a ver, yo la experiencia que tengo, sobre todo son con infusores mecánicos, menos elastoméricos que no utilizamos o PDA, que es lo que utilizan a lo mejor en domicilio. También va a depender mucho de la localización donde esté el dispositivo. Nosotros a lo mejor llegamos a administrar un volumen máximo de 750 mililitros en 24 horas o 1 litro, sobre todo en la zona infraclavicular, pero realmente lo hemos puesto en la zona del abdomen y hemos podido incluso aumentar los volúmenes a litro y medio, que va a depender, pero este dispositivo tranquilamente 1 litro al día a un ritmo de 42 mililitros hora, creo que lo soporta perfectamente. E incluso hemos llegado a poner 42 con una vía de 2 luces y por la otra administrar en gravedad el antibiótico, por ejemplo, Ortapine. Muy bien. Preguntaban también en cuanto a la administración de vitamina K, en bolo o directa. Sí. ¿Cómo en bolo o en directa? Sí, si diluida o directa. Vamos a ver, sabemos que lo que hemos dicho, que son medicamentos compasivos. Realmente la prescripción nos la va a indicar la persona que realiza la prescripción, por supuesto. Siempre de medicaciones un poquito más ácidas que no están en la guía. Si las diluimos un poquito, siempre va a mejorar que no provocamos enrojecimiento, induración. Siempre nosotros tendemos a hacer unas diluciones y pasarla durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en 25, en 50, en un gotero y una administración a lo mejor en media hora, 1 hora. Muy bien. Siempre en la línea de medicamentos que se puedan utilizar. Preguntaban si habéis utilizado Sinogan en vía subcutánea. No. Yo ya lo que digo es que ya pasamos a la parte de prescripción. Ya lo que os he dicho es que hay medicamentos que sí están en las guías. Hay muchos que se pueden administrar por vía subcutánea, pero hay otros que es por uso compasivo. Entonces, eso ya va a depender del médico prescriptor. El Sinogan, yo en mi caso no lo hemos usado. Perfecto. Vamos a ver, esta ya te la he planteado. Ha comentado que se puede administrar sueroterapia con Neria-Gard. Yo siempre había utilizado para hipodermoclisis el sistema doble de Neria. Sí. ¿El resultado con GARD? El resultado con GARD nuestro ha sido bueno. Lo que he dicho, si depende de la localización, si se precisa volúmenes, pues sí que se puede poner uno doble. Siempre 2 puntos repartes ese volumen. Nosotros lo hemos usado solamente con 1 punto, administrando toda la medicación con la antibioterapia y la analgesia y administrando 1 litro de volumen al día. Eso lo hemos llegado a hacer en la unidad. Más volumen por el Neria-Gard no hemos administrado. Muy bien. Otra pregunta. En caso de pacientes con caquexia extrema, si tenéis experiencia en usar el pliegue tricipital. No. Lo que hemos dicho, con caquexia extrema hemos intentado evitar, sobre todo este tipo de dispositivos, si es caquexia extrema hay que tener mucha precaución y lo hemos administrado sobre todo en la zona abdominal porque coger otro pliegue es a veces un poco complicado.
Vale, mira, en cuanto a la pregunta del Sinogan, había otro participante que comentaba que ellos sí lo utilizan y sin problemas. Perfecto. Muy bien, pues yo a este punto te daría las gracias, Mari Carmen, por tu participación. Espero que le haya parecido muy interesante a todos los asistentes. Esta era nuestra intención, que haya sido didáctico, y quedamos absolutamente a disposición, y si nos llegara alguna otra petición o experiencia, pues intentaremos responder a todo lo que solicitéis. Por último, os quería recordar que tenemos a vuestra disposición el servicio de atención al cliente Infotec con este número de teléfono, el 93 602 3737, y a la dirección de correo electrónico infotec@combatec.com. Muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos veros en futuras sesiones, como por ejemplo, no sé si a lo mejor sería de vuestro interés, pero la semana que viene tendremos una sesión en cuanto a recuperación del tronco y la pared abdominal tras cirugía mayor abdominal. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos próximamente.